temporada 40 de Sorin Igor. Cómo sobrellevar el periodo de la abstinencia y los síntomas repetidos al dejar el PMO. Prólogo. En los prefacios de esta temporada voy a compartir 2 testimonios. 1. Me he estado masturbando por 12 años. Ahora todo mi cuerpo está sufriendo. Todo mi cuerpo está enfermo. Ni siquiera puedo hacer algún trabajo pesado. La masturbación prolongada ha hecho que mi pene se vuelva muy pequeño. Cuando tengo relaciones sexuales con mi esposa no puedo levantarlo. Mi esposa se divorciará de mí pronto. Debido a la masturbación me volví muy egoísta y mi apariencia se volvió muy fea. A la edad de 24 años me veo como un niño de 42 y mi cara está llena de barba y pecas. Realmente mi vida y mi carrera son un desastre. No puedo lograr éxito en nada. Ahora me duele la cintura como si alguien me estuviera clavando un cuchillo. Es tan incómodo. Aún así sigo masturbándome. También lo hice un par de veces anoche. Hoy mi cabeza está muy inflada. Siento que me estoy muriendo. Comentarios. Este hermano ha sido profundamente herido, pero su adicción mental es muy fuerte. Con el dolor de espalda hasta tal punto, él todavía se está haciendo daño a sí mismo como un loco. Simplemente no quiere vivir. La retribución de los 12 años de masturbación es demasiado feroz. Todo el cuerpo está enfermo, completamente impotente mientras aún enfrenta el golpe del divorcio. La persona siniestra se volverá fea y desgraciada. Esto ya es un secreto a voces. Es una cuestión del corazón. Cuando una persona suele ser adicta al contenido del libertinaje perverso, eventualmente se volverá fea y su apariencia envejecerá rápidamente, como una imagen sucia y descuidada de un hombre. Muchas personas ya se han convertido en un muerto viviente. Como dice el dicho, las lágrimas solo caen cuando los ojos contemplan el ataúd. Pero algunas personas han visto el ataúd y aún no conocen el arrepentimiento. Todavía se están arruinando a sí mismos. Este estado loco de autodestrucción es realmente horrible. El pene de este hermano ya se ha encogido. Varios hermanos han informado previamente de este problema, en el que mencionaron que su pene solía ser normal. Y después de que el ki de riñón se ha vuelto deficiente, la longitud del pene se ha reducido, al igual que un globo desinflado. No solo el pene se encoge, sino que los testículos también pueden encogerse o hundirse. Después de la eyaculación, muchas personas mostrarán signos de dolor en la parte posterior de la cabeza. La medicina tradicional china habla de que los riñones están conectados al cerebro. La devastación en el cuerpo y el cerebro de la masturbación es particularmente poderosa. Después de un largo periodo de masturbación, seguramente surgirán dolores de cabeza. El hermano de este caso ya debería haber contrarrestado la neurosis. Cuando uno tiene neurosis normalmente está desesperado y realmente siente que prefiere la muerte a vivir. Realmente tiene que pedir ayuda. Un joven de 24 años que se ha convertido en uno de 42 y su cuerpo está enfermo. Todos deben saber los graves peligros que produce la masturbación. El maestro Jin Wang dijo: hoy en día los jóvenes son conscientes de la sexualidad. Se les debe informar con prontitud sobre la forma correcta de cultivar la salud y la preservación de la esencia. Si se conoce lo bueno y lo malo, no se encontrará alegría en la masturbación. En la medida en que la vida se pierda o se vuelva un discapacitado, siempre se estará susceptible a todo tipo de desastres. Poco puede decirse a aquellos que no son conscientes de la sexualidad, aquellos que saben que si no se les dice nada, entonces 9 de cada 10 serán culpables de esta enfermedad. Es extremadamente horrible. Meng Wubo pregunta acerca de la piedad filial, y Confucio responde: los padres están principalmente preocupados por las enfermedades de sus descendientes. Otras enfermedades son de poca importancia, excepto la masturbación y la codicia por el sexo. Tal ha dicho Confucio sobre el tema. La mayoría de los jóvenes de hoy se masturban, es como un cuchillo grande que corta el cuerpo. Se debe enfrentar el dolor para cortarlo.
Muchos jóvenes cuando despiertan sus deseos finalmente llegan a la masturbación. Este acto tiene gran efecto dañino sobre el cuerpo, no se debe hacer a toda costa. Quien se comprometa con la masturbación se está robando su propio cuerpo y contaminando su mente. Segundo testimonio. Siempre he tenido ilusiones, hasta la tarde de ayer cuando me masturbé 3 veces seguidas. Al día siguiente tuve mareos y dolor de cabeza. No tuve apetito. Lo que comía me daba náuseas, muchas náuseas. Prefería la muerte a la vida. Realmente quiero morir porque no estoy contento. Solo tengo 20 años. Antes de ser un depravado podía ser considerado como una persona con talento. Y ahora estoy realmente asustado. Ya no me atrevo a tener ilusiones. El demonio de la tentación me da demasiado miedo. Debo estudiar mucho, ya no me atrevo a masturbarme. Podría tener neurastenia. Me he masturbado durante 6 años. También me levantaba tarde y me masturbé varias veces, 3 veces seguidas. Es doloroso. ¿Qué importancia tiene volverme feo? Comparado con la neurosis, volverme feo simplemente no es un problema. Neurosis, mareos y el dolor de cabeza es como una maldición. Cada día es una tortura. Cuando aparecen los síntomas, me quiero morir. Es realmente muy doloroso. ¿Alguien puede decirme si moriré o no? Realmente no quiero morir. ¿Quién puede salvarme? Comentarios adicionales. Muchas personas que se masturban tienen fantasías. También conocen algunos de los peligros de la masturbación, pero sienten que este tipo de cosas no se producirán. Cuando la retribución está realmente presente, el arrepentimiento se da demasiado tarde. La mentalidad del pensamiento fantástico ignora completamente la naturaleza de la materia misma, contradice completamente la naturaleza del desarrollo de las cosas. Mucha gente piensa que está bien masturbarse. De hecho, apenas se comienza con la masturbación, los malos cambios ya se han producido silenciosamente. Un agujero producido por una hormiga puede causar el colapso de un gran dique. El cambio cuantitativo produce un cambio cualitativo. El resultado de caer en la masturbación es inevitablemente el brote de síntomas. Es una verdad revelada por miles de casos de víctimas. La esencia baja precede a las enfermedades, es una ley de hierro. Masturbarse una y otra vez es acumular energía negativa una y otra vez. Y finalmente toda la persona será atacada por esa energía negativa. Es como inflar los neumáticos de un coche y seguir inflando, y finalmente los neumáticos estallarán repentinamente. Crees que no explotarán, y de hecho cruzarás el punto crítico de la explosión sin ni siquiera darte cuenta. Este hermano ya sufre de neurastenia. Es como si tuviera una maldición sobre su cabeza. El sentimiento es una tortura y es muy doloroso. La fantasía es realmente algo que debe ser desechado. Siempre y cuando te masturbes, los síntomas estallarán tarde o temprano. Este caso terminó con una llamada de ayuda. Es bastante impactante. La masturbación eventualmente detonará las dificultades de la vida. Crees que estás teniendo placer, pero de hecho estás perdiendo mucho tiempo. Cada vez que te masturbas, estás perdiendo. Las pequeñas pérdidas se acumulan en una gran pérdida, y al final las grandes pérdidas se acumulan en una pérdida colosal, y el final es bastante amargo. Ahorrando una gota de semen ganas una gota de vitalidad. Los que se masturban excesivamente se autodestruyen. Entraremos ahora en el tema principal de esta temporada. Muchos recién llegados están peor después de dejar la pornografía y la masturbación, y luego tendrán dudas y pensarán que la abstinencia no es buena. De hecho, habrá una respuesta de este tipo dentro del primer mes después de reiniciar, al igual que habrá una respuesta de abstinencia al querer dejar de fumar. Es lo mismo con el reinicio. La respuesta de síndrome de abstinencia general del reinicio se aliviará o incluso desaparecerá a las 3 semanas aproximadamente. Al reiniciar, también habrá periodos de recurrencia de síntomas. Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el periodo de reinicio. Para distinguirlo del síndrome de abstinencia, si el síntoma aparece unos meses después del reinicio,
Se considera como un periodo que llamamos síntomas repetidos. Si tiene síntomas después de más de un mes de reinicio, también puede considerarse como el periodo de los síntomas repetidos. Casi todos experimentarán síntomas repetidos porque el proceso de curación definitivamente no es suave. Hay muchos factores que hacen que los síntomas se repitan, como por ejemplo incurrir en las fantasías sexuales, quedarse despierto hasta tarde, permanecer sentado por mucho tiempo, la fatiga, la ira, la exposición al frío, poluciones nocturnas y mala alimentación. El reinicio es un proceso sistemático, igual con la recuperación. Debemos fortalecer el modo de cultivo de la salud y hacerlo bien en todos los aspectos. Al hacerlo, el número de síntomas repetidos se reducirá considerablemente y finalmente tenderá a la estabilización. Reiniciar solamente no es suficiente. Debemos trabajar más duro en la recuperación del cultivo de la salud. Si sus síntomas son graves, le sugiero tomar medicina china para cuidar la salud. Y por favor recuerde, dejar la lujuria no está mal. Confucio también lo defendió. Muchos monjes de gran virtud han vivido hasta los 80 años e incluso hasta los 100. El nivel de fe para muchos recién nacidos a menudo no es lo suficientemente firme. Han sido sometidos a lavados de cerebro constantemente por las teorías de que la masturbación y la pornografía no hacen daño. Por lo tanto, una vez que se repiten los síntomas del cuerpo, su base de reinicio puede sacudirse de inmediato. Incluso pueden comenzar a sospechar que el reinicio no funciona. De hecho, los síntomas repetidos generalmente se encuentran siempre en el proceso de recuperación. Muchas personas tienen un largo historial en dañar sus esencias. El grado de lesión es bastante grave. Esto asegura que el proceso será tortuoso. Pero mientras persistamos en ello, la victoria final inevitablemente nos pertenecerá. Se debe tener fe en esto. Tanto el reinicio como la recuperación se basan en 3 núcleos: fe, determinación y perseverancia. Mientras los núcleos sean firmes, todo se materializará. El patrón de curación muestra que la desaparición de los síntomas sufrirá un proceso de inestable a estable. Al igual que practicar tiro, rara vez se puede golpear el centro de la diana al principio. Al seguir practicando, uno se estabilizará lentamente hasta un nivel más experto. La cantidad de veces que comenzaremos a acertar al centro de la diana aumentará. El proceso de recuperación física también pasará por periodos de síntomas repetidos. Muchos hermanos pueden no tener una respuesta obvia de abstinencia, pero casi todos experimentarán síntomas repetidos. Se puede decir que el periodo de síntomas repetidos es inevitable. La clave es aprender a cuidar la salud, por lo que la cantidad de síntomas repetidos será cada vez menor y luego tenderá a ser relativamente estable. Muchos hermanos se asustan a primera vista por los síntomas repetidos. De hecho, es muy normal tener síntomas recurrentes. Después de todo, hay muchos factores que pueden causar síntomas repetidos. Incluso las personas sanas pueden enfermarse de vez en cuando, sin mencionar que muchos amigos se han estado masturbando por varios años, incluso por más de 10. Después de eliminar el vil hábito de la masturbación, el cuerpo se recuperará lentamente, pero el proceso de recuperación también es tortuoso y se debe trabajar más en el cultivo de la salud. Si el grado de recuperación no es ideal después de reiniciar, también resultará en recaídas. Hace un tiempo hubo un hermano que recayó después de aproximadamente 2 años de reinicio. La razón fue que la recuperación no fue ideal. Se sintió frustrado y rompió la racha. Aunque ha sido persistente en el reinicio, en términos de cultivo de la salud lo estaba haciendo realmente mal. No solo se quedaba despierto hasta tarde, sino que también comía de manera irregular. Cuando muchas personas están ocupadas no comen a tiempo, algunas ni siquiera desayunan. Cuando duermen hasta las 11 de la mañana. Los practicantes de medicina china
Han mencionado que un largo periodo de reclinación lesiona el ki. Levantarse demasiado tarde también tendrá un impacto muy negativo en la recuperación del cuerpo. Debemos prestar especial atención al cultivo de la salud mientras reiniciamos. Debemos aprender más de los artículos de salud para mejorar nuestra conciencia sobre el cultivo de la salud. La frecuencia de los síntomas repetidos puede reducirse considerablemente de esta manera. Mientras se reinicia, se debe estar mentalmente preparado para la recurrencia de los síntomas, de modo que cuando los síntomas comiencen a repetirse, la mente ya no se asustará. Se puede enfrentar nuevamente los síntomas con calma y naturalmente poder superarlos con éxito. Al captar el patrón de recuperación, se podrá estar confiado. Incluso si los síntomas se repiten, no serán molestos, porque ya se sabe que todo será algo temporal. Mientras prestes atención a la recuperación, al hacer ejercicio con moderación, los síntomas repetidos pronto se aliviarán. En mi proceso de recuperación también experimenté síntomas repetidos muchas veces, pero cada vez que ocurría no me asustaba, porque todo estaba dentro de mis expectativas. No importa lo que suceda, debes tratar siempre con calma y sin un hilo de pánico. Si tu mente entra en pánico, el demonio de la tentación podrá aprovecharlo. Cuando tu mente es inestable, el demonio de la tentación vendrá y te incitará, demoliendo instantáneamente tu base ya inestable. De hecho, si realmente captas el patrón de la recuperación, serás imperturbable. Este tipo de calma es como saber la carta del otro jugador cuando estás jugando las cartas. Todo está dentro de tus expectativas y control. Los síntomas repetidos que experimenté antes eran principalmente síntomas encontrados en prostatitis, pérdida de cabello, urticaria, neurosis, etc. Generalmente cuando el clima es frío o después de una polución nocturna, los síntomas recurrentes de prostatitis ocurren fácilmente. Especialmente después de las poluciones nocturnas consecutivas, existe una alta posibilidad de síntomas repetidos en ese momento. Además, permanecer despierto hasta tarde por la noche y estar sentado durante largos periodos de tiempo también es muy perjudicial, lo que facilita la aparición de los síntomas recurrentes de la prostatitis. Se puede decir que los síntomas repetidos que ocurren más fácilmente son los que pertenecen a la prostatitis. La recuperación de la pérdida de cabello también sufre fácilmente un proceso de periodos buenos y malos. Si el cultivo de la salud se mantiene adecuadamente, los síntomas tenderán a moverse lentamente hacia la estabilización. Para recuperarse de la caída del cabello se debe ser paciente, así como hacer un buen trabajo en todas las áreas, especialmente hacia el cultivo de la salud. He experimentado síntomas repetidos de urticaria en múltiples ocasiones durante el primer año de reinicio. Más tarde, el número de síntomas recurrentes se ha vuelto cada vez menos. Hoy en día, esos síntomas recurrentes no han ocurrido durante mucho tiempo. Se puede decir que están básicamente curados. Además, en mi proceso de reinicio he experimentado neurosis recurrente varias veces, pero debido a que generalmente presto atención al cultivo de la salud, aún no he recaído. Esto incluye la fantasía sexual que he podido cortar tan pronto como surge el pensamiento, por lo que la recurrencia de la neurosis no ha sido muy feroz. Mientras me asegure de descansar por 1 o 2 días, el cuerpo se relajará enormemente. Hasta ahora, mi neurosis ha sanado básicamente y no se ha repetido por mucho tiempo. Se encuentra en un estado relativamente estable de recuperación. En los foros de reinicio también hay muchos hermanos que informan que el acné se repite a menudo. El acné es relativamente fácil que reaparezca. Reiniciar solo no es suficiente. Es necesario fortalecer el cultivo de la salud.
Ser negligente, levantarse tarde, comer de manera inadecuada, las poluciones nocturnas y otros factores pueden llevar a la recurrencia del acné. Hay que prestar más atención a todos los aspectos. Es muy común que los síntomas se repitan durante el proceso de recuperación. Casi todos los hermanos lo experimentan así. Esto es normal. No tienes que entrar en pánico. Puedes realizar ajustes a partir de los siguientes 5 aspectos. 1. Estabilizar la moral a través de la sugestión psicológica. Cuando se repiten los síntomas debes decirte que esto es temporal. Debes entender el patrón de recuperación. El patrón pasa de más recurrencias a menos recurrencias y gradualmente entras en un estado de recuperación estable. No importa qué tan fuerte sopla el viento, es como un paseo por el jardín. Cuando dominas el patrón de curación ya no sentirás pánico. De lo contrario, cada vez que se repiten los síntomas, la mentalidad de muchas personas experimentará cambios sutiles para empeorar. La moral es inmediatamente inestable. Debes decirte que es normal que se repitan los síntomas. La repetición de los síntomas está completamente en línea con el patrón de recuperación. Siendo ese el caso, no hay necesidad de entrar en pánico. 2. Asegurar un sueño adecuado y bueno. Cuando los síntomas son recurrentes, se debe prestar atención a la recuperación y garantizar un buen sueño. No te quedes despierto hasta tarde durante la noche ni permanezcas sentado por largos periodos de tiempo. De lo contrario, puedes agravar los síntomas. Generalmente, cuando los síntomas, debido al daño de la esencia, se repiten, si estás prestando atención a la recuperación, el alivio vendrá muy rápido. Aunque algunas personas están reiniciando, el hábito de quedarse despiertos hasta tarde todavía continúa. En este caso, la recuperación no será muy rápida y se estará propenso a tener síntomas repetidos. El daño de quedarse despierto hasta tarde es muy grande y, por ejemplo, da lugar a un peor estado de la piel cada vez más grave. El problema del acné también se agudizará. En resumen, quedarse despierto hasta tarde es muy perjudicial para la piel. El mejor momento en el que estar dormido para mantener bien la piel es de 10 de la noche a 2 de la madrugada. Si no hay un buen sueño durante este periodo, el sistema endocrino y nervioso del cuerpo se verá afectado negativamente. A largo plazo, levantarse tarde dará lugar a alergias, disminución de la resistencia física, neurosis, etc. Un buen sueño puede promover la reparación del cuerpo. Los estudiantes son propensos a quedarse despiertos hasta tarde, lo que es muy desfavorable para la recuperación del cuerpo. Por lo tanto, es necesario establecer un buen hábito de trabajo para que el cuerpo pueda recuperarse mejor. Después de que surjan síntomas repetidos, es necesario asegurar un sueño adecuado. Se debe asegurar la regularidad en las actividades de la vida. En el proceso del sueño, el cuerpo humano está siendo cargado y reparado. Si se puede garantizar un buen sueño, los síntomas normales, repetidos, se aliviarán rápidamente. Las personas que están enfermas siempre se encuentran particularmente adormecidas, porque el cuerpo suprime otras funciones fisiológicas a través del sueño, destacando así la función inmunológica, para ayudar a que el cuerpo se recupere lo antes posible, lo que demuestra que dormir lo suficiente puede mejorar la inmunidad del cuerpo. Los experimentos médicos también han encontrado que si las personas reducen el sueño en 4 horas, la actividad de las células inmunitarias del cuerpo se reduce en un 28%. Después de dormir lo suficiente pueden volver a la normalidad. En el estado de sueño, las diversas hormonas secretadas regularmente desempeñan un papel activo.
Por ejemplo, la hormona de crecimiento, cuando entra en sueño profundo durante 1 hora, se secreta con un pico, que es más de 3 veces superior a los niveles durante el día. Además de promover el crecimiento, la hormona también puede acelerar la quema de grasa corporal. Por el contrario, si no hay suficiente sueño, la secreción interna estará desordenada. La secreción de hormonas perderá su regularidad. No solo las emociones se excitarán fácilmente, sino que la fertilidad también se verá afectada. Además, la mayoría de los órganos internos del cuerpo humano, como el corazón, el estómago, etc., están sujetos a nervios autónomos. Los nervios autónomos se dividen en nervios simpáticos y parasimpáticos. Durante el día, los nervios simpáticos están activos. Los latidos del corazón y la motilidad gastrointestinal se aceleran. Cuando te duermes, los nervios simpáticos se suprimen, los nervios parasimpáticos se activan y los órganos internos descansan y se relajan. Si no duermes cuando estás cansado, no solo los órganos internos perderán descanso, sino que también los nervios autonómicos se desordenarán, lo que supondrá un peligro oculto para el brote de una neurosis. Muchos hermanos combinan la masturbación con quedarse despiertos hasta tarde, y eventualmente se han arruinado a sí mismos. Una vez que estalla la neurosis, el dolor crece exponencialmente. En ese momento se puede decir que es imposible vivir. ¡3! Establece buenos hábitos de ejercicio. El famoso médico de la dinastía Tang, Sun Simiao, se dio cuenta de que el movimiento puede hacer que todas las enfermedades desaparezcan, beneficia y prolonga los años. Los ojos se hacen claros y saludables, y ya no se está fatigado. El ejercicio moderado puede desempeñar un papel positivo en el mantenimiento de la salud humana, la disipación de enfermedades y la prolongación de la vida. Pero el ejercicio excesivo es probable que sea contraproducente e incluso puede provocar una disminución de la inmunidad. Cuando los síntomas son recurrentes, podemos hacer algunos ejercicios aeróbicos moderados. Ejercicios como trotar y caminar pueden promover la recuperación del cuerpo. Pero no se debe sobrecargarse. Debe evitarse la sudoración profusa porque se daña el yang. El cuerpo tiende a debilitarse después de la sudoración profusa. En el invierno, evita las enfermedades moviéndote un poco. Alternativamente, sé un poco perezoso durante el invierno y termina tomando un tazón extra de medicina. De hecho, esto no solo se aplica al invierno, sino también a las otras estaciones. El ejercicio activo puede brindarte un mejor estado de energía, te permite enfrentar tu vida y estudiar con mayor vitalidad. Por el contrario, el ejercicio insuficiente y comer en exceso puede causar aumento de peso. Cuando la obesidad se desarrolla hasta cierto punto, el riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta y diabetes aumenta considerablemente. El ejercicio aeróbico combinado con un control adecuado de la dieta puede eliminar de manera más efectiva el exceso de grasa corporal, lo que te permitirá recuperar la energía y la vitalidad, lo que te permitirá vivir una vida joven. Cuando una persona carece de ejercicio, a menudo se siente fatigada, con depresión, con pérdida de memoria e incluso pierde el interés en el trabajo. El ejercicio aeróbico puede cambiar milagrosamente este estado, haciendo que las personas sean alegres y mentalmente relajadas. Cuando tenemos síntomas repetidos, podemos obtener mejoría y alivio a través del ejercicio aeróbico moderado. Yo, por ejemplo, solía ir de paseo al parque, y al regresar a casa de la caminata me sentía refrescado. Debemos sentir la atmósfera y la frecuencia de la naturaleza, dejar que el cuerpo y la mente vuelvan a un estado sencillo y armonioso. 4. La práctica de la salud y la dieta.
Cuando los síntomas son recurrentes, también podemos hacer algunos ejercicios para el cultivo de la salud, como el Qigong de 8 brocados, el Qigong de 6 sonidos curativos y el Qigong permanente. Al hacerlo, los síntomas pueden aliviarse. Los ejercicios para la salud no son solo un tipo de mantenimiento, sino también un método de tratamiento, cuyo efecto a veces no es inferior al de los medicamentos. Cuando tuve neurosis había tomado muchos medicamentos. Estos fueron efectivos al principio, pero después de un tiempo me volví resistente, y el efecto no fue bueno después de eso. Más tarde estudié las prácticas de cultivo de salud por mi cuenta, leí muchos libros sobre el cultivo de la salud y vi conferencias. Luego comencé a probar la moxibustión, el Qigong de pie, la meditación, los 6 sonidos curativos. Después de más de un año de reinicio y cultivo de la salud, mis síntomas físicos básicamente han desaparecido. Por lo tanto, de hecho es muy importante cultivar la salud. La razón por la que muchos hermanos tienen síntomas repetidos tan fácilmente, la razón por la que el cuerpo no ha mejorado notablemente a pesar de reiniciar durante mucho tiempo, es porque no se sabe cómo cultivar la salud. Aunque estás reiniciando, todavía estás haciendo otras cosas que dañan el cuerpo. Debido a que careces de conciencia, de cultivo, de la salud, permaneces totalmente ignorante. Los antiguos decían: cuando se ingiere alimento, la esencia alimenticia derivada es abundante. Cuando la esencia de los alimentos es abundante, la sangre florece. La sangre floreciente da fuerza a los músculos. El bazo y el estómago son la cabeza de los 5 órganos internos. El ki de los 4 órganos proviene todo del bazo. Uno puede cuidar el estómago durante todas las estaciones del año. Después de que se repiten los síntomas, también se debe fortalecer la terapia a través de la dieta, para mantenerse al día con la nutrición. Anteriormente he recomendado el tratamiento con papilla. La papilla es muy buena para fortalecer el bazo y el estómago y beneficia a los 5 órganos internos y es especialmente adecuada para niños, ancianos y personas con constituciones débiles. La comida puede beneficiar la esencia y el ki, fortalecer el intelecto, agudizar los oídos y los ojos. La papilla de ñame puede curar la deficiencia y el calor asténico. Al cuidar la salud a través de la dieta también es necesario prestar atención a una dieta ligera. Una dieta ligera es uno de los principios importantes de la alimentación y la nutrición. Cao Wei cree que la gente agrega muchos sabores a la comida. Nadie sabe el sabor natural de la comida. La comida natural es dulce y deliciosa por sí misma, y no es inferior a los sabores artificiales. El famoso Dr. Zhu Dangxi también enfatiza mucho en la dieta ligera. Vivió hasta los 87 años, todavía en buena forma física, enérgico y de pensamiento rápido en su vejez. Señaló: la dieta humana consiste en no más de 5 sabores. El sabor es natural o artificial. Se dice que la esencia da nacimiento a la vida. La esencia del riñón incluye la esencia prenatal y la esencia postnatal. La esencia prenatal viene dada por la procreación de los padres. Proviene del nacimiento y es el material original que se utiliza para el desarrollo embrionario. La esencia adquirida se refiere a la esencia de los alimentos que se forma a través de la ingesta de ellos, transformada por el bazo y el estómago en la esencia, que reside en los riñones. Los riñones almacenan principalmente las esencias. Una persona ciertamente experimentará las etapas de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte y cada etapa en el crecimiento o declive del cuerpo depende de los altibajos de la esencia renal y el ki renal. Hoy en día muchas opiniones son realmente ridículas y completamente contrarias a la ciencia de la medicina china.
Al reiniciar debemos aprender la manera de mantener la esencia. La esencia es para una persona como el aceite para una lámpara, y hay muchas maneras de lastimar las esencias, como quedarse despierto hasta tarde, la ira, consumir bebidas frías, hacer fuerza excesiva, poluciones nocturnas frecuentes y otros factores. Todo esto puede causar daño al ki de riñón. Por lo tanto, al reiniciar se debe estudiar el cultivo de la salud para que la cantidad de síntomas repetidos se reduzca considerablemente junto con la mejora de la consciencia del cultivo de la salud. 5. Tratamiento activo, acondicionamiento de medicamentos. Si los síntomas son más graves, puedes acudir al médico. Mediante el acondicionamiento a través de la medicina, los síntomas se aliviarán o incluso desaparecerán. Mientras no haya recaídas o emisiones nocturnas frecuentes durante el reinicio, los síntomas repetidos no serán muy graves y se aliviarán después de 1 o 2 días de descanso. Pero algunos hermanos tienen un largo historial de sufrir lesiones de la esencia porque hacen un mal trabajo en el cultivo de la salud. Por lo tanto, sus síntomas repetidos pueden ser bastante graves. En este momento se debe buscar tratamiento activo, 30% de tratamiento, 70% de cultivo de la salud. Se debe poner más esfuerzo en el cultivo de la salud y en la investigación. Cuando la conciencia del cultivo de la salud ha aumentado, la cantidad de síntomas repetidos se reducirá considerablemente. Esto se debe a que sabrás qué factores pueden conducir a los síntomas repetidos. Cuando nos sometemos a un acondicionamiento con medicamentos, debemos cuidarnos para prescribir la cura correcta para una enfermedad a fin de obtener mejores resultados. Además, se debe prestar atención para no depender de los medicamentos, especialmente sobre el abuso de ellos. Después de que muchos hermanos se encuentran con los síntomas, recurren a comprar medicamentos en Internet. Es muy probable que no hayan hecho el diagnóstico correcto y por lo tanto es mejor acudir a la medicina china para el correcto acondicionamiento y solo así tomar la medicina después de eso. Este es el enfoque más seguro. Muchas personas compran medicamentos a través de Internet. Los medicamentos que compran son completamente afrodisíacos. Una vez ingeridos, es probable que el efecto sea contraproducente. Los afrodisíacos han existido desde la antigüedad y se han vuelto más frecuentes en la actualidad. En esta era de libertinaje sin control, los anuncios de varias drogas afrodisíacas pueden describirse como que te harán volar por todo el cielo. Después de tomar este tipo de drogas te sentirás vivo, ya que has tenido un aumento de estimulantes. Después de terminar el tratamiento uno se marchita completamente. Muchas personas se han terminado marchitando, incapaces de invocar sus espíritus. Por lo tanto, los afrodisíacos deben tomarse con mucha precaución. Si confías en tomar estimulantes para disfrutar, tendrás realmente solo autodestrucción. Anteriormente hubo un informe de que el uso de afrodisíacos causaba insuficiencia renal. Incluso hubo un caso de muerte súbita después de la ingesta de un afrodisíaco. Resumen final. Cuando te encuentres con el periodo de los síntomas repetidos, no te asustes. Se debe aprender a tratar con calma. El proceso de recuperación es inevitablemente tortuoso, no es una navegación suave. Debemos aprender el modo de cultivo de la salud para que la frecuencia de los síntomas repetidos pueda reducirse y finalmente estabilizarse. La mayor parte del concepto de salud de la gente moderna se basa en los suplementos. Muchas personas no tienen el concepto de la guardia. Solo piensan en complementar la salud cuando el cuerpo ya muestra signos de deterioro. En este momento ya se ha perdido parte de la iniciativa. Si se pueden evitar esas causas dañinas
para los riñones y eres realmente capaz de proteger las esencias, luego puedes captar completamente la iniciativa. Para los factores que pueden conducir a síntomas repetidos, primero debemos aprender a evitarlos. Cuando se pueden evitar los factores que causan que los síntomas se repitan, entonces se pueden minimizar el número de iteraciones. Si los pensamientos son tranquilos y puros y no hay distracciones, la armonía de las energías vitales se puede mantener de esta manera y evitar enfermedades. La persona sabia cultiva la salud. Se debe adaptar a los cambios de las estaciones, moderar entre la felicidad y la ira, restringir el yin y el yang. Si esto se mantiene, entonces no puede entrar el mal y habrá longevidad. Cuando nos encontramos con los síntomas repetidos, el manejo emocional debe ser especialmente enfatizado. Mantener la calma y la velocidad de recuperación se podrá acelerar. Debes proponerte constantemente calmar la mente, junto con la práctica frecuente de la sabiduría auténtica, la mente alegre, el corazón amable, la mente amistosa y optimista. El cultivo de la virtud se valora en el cultivo de la salud. Al reiniciar debemos hacer buenas acciones, ayudar a otros a hacer más buenas acciones. De esta manera el número de síntomas repetidos se reducirá en gran medida. El estado más alto de la salud es el cultivo del corazón. El corazón debe ser amable, amplio y tolerante. El que está calmado de lujuria es libre y sin restricciones. Como los cielos y la tierra, su fragancia virtuosa se propaga por la brisa fresca.